Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Mateo capítulo 24, en el verso 1, que Jesús salía del templo de Jerusalén con sus discípulos. Cuando caminaron fuera del templo, los discípulos le enseñaron las grandes construcción y le señalaron con admiración aquel templo grandísimo que tenían los judíos. Se creían los discípulos que Jesús iba a hablar halagos de aquel templo. Pero Jesús miró el templo y dijo: desierto les digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Aleluya. Y el maestro profetizó que aquel templo que los judíos adoraban, aquella casa de Dios que ellos tenían para sus ritos y su adoración al Dios del cielo, iba a ser destruida. Pero Cristo fue literalmente preciso. No solamente dijo que iba a ser destruido, sino que dijo: no quedará piedra sobre piedra de esa construcción que ustedes tanto admiran. ¡Aleluya! ¡Bendecido Jehová! Y decirle, amigo, si el Señor profetizó, no hay forma de que pueda dejar de cumplir. Porque cuando el Señor habla, todo tiene que venir a perfecto cumplimiento. Cuando el Señor habla, todo tiene que ocurrir exactamente como habló el Señor. Porque no habló, aleluya, un hombre cualquiera, sino que habló el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Redentor del mundo, que hablaba de parte del Padre que le envió. ¡Alabanza, Jehová! Se sorprenderían los discípulos. Aquel templo tan magnífico, tan grande, aquella construcción tan férrea y que iba a quedar piedra sobre piedra. Pero pasaron los días, Jesús se dejó matar por nosotros. Al tercer día de su muerte resucitó y se levantó entre los muertos vencedor. Ni la muerte, ni el diablo, ni el hombre, nadie pudo detener, aleluya, el cuerpo de Cristo en el sepulcro, porque se levantó, aleluya, para vivir por la eternidad y para dar vida a todos aquellos que creyeran en su nombre. ¿Entiendes que está aquí en esta noche? Eso clarito. Hay un Redentor resucitado. No es un Cristo de palo con los brazos tendidos, eso no es. El que quiere ser Cristo, allá usted. Pero el Cristo mío resucitó. El Cristo mío se levantó entre los muertos. El Cristo mío se salió del sepulcro. ¡Aleluya! No hubo diablo que lo pudiera detener. Ni la muerte, nadie. Y subió arriba y está a la diestra del Padre como abogado. El que tenga un Cristo de palo no tiene nada. Eso tiene ojo y no ve, boca y no habla, y pies y no camina. Si no lo aguanta en el cuello, se cae. Si no te lo va a majar aquí con una cosita, se cae. Y si es grande, lo tiene que cargar al hombro. Pero el de nosotros no hay que cargarlo al hombro. No hay que colgárselo en el cuello. No hay que ponerse en la camisa. El de nosotros está a la diestra del Padre. ¡Aleluya! ¡Jehová! ¡Dios es real! ¡Bendecimos tu nombre! Y está a la diestra del Padre para interceder, para defender como abogado todo aquel que pone su fe en su sangre, su fe en su sacrificio, que viene a él decidido a buscar el perdón del pecado y la herencia de vida eterna. Y él está arriba como abogado. Y cuando él habla, allá arriba todo el mundo tiene que decir amén. Porque él murió y pagó el precio por toda la humanidad que abajo en la tierra. Sea glorificado el nombre de Dios. Y él profetizó que el templo sería hecho pedazo, que no quedaría piedra sobre piedra. Y murió, resucitó, se fue para el cielo. Y pasaron los años, y en el año 70 del primer siglo de la era cristiana, los romanos atacaron la ciudad de Jerusalén. Las legiones de Roma rodearon la ciudad. Los judíos, movidos en forma fanática por falsos profetas que dijeron que Dios iba a intervenir, no creyeron a Cristo, pero creyeron a los mentirosos que el diablo envió. Eso le pasa a la humanidad hoy en día. No cree la palabra de Dios, pero si viene uno que clama por los muertos, le cree. No cree la palabra de Dios, pero si viene uno que viene con una estatua al hombre, le cree.
no creen en la palabra de Dios. Pero si viene uno y dice yo soy la diosa, hasta le creen, aunque se haya muerto. No le creyó a Cristo que dijo, no quedará piedra sobre piedra ese templo. Pero cuando los falsos profetas se levantaron y dijeron, Dios va a intervenir, Dios le da la victoria contra esas legiones terribles de Roma, los judíos resistieron en forma fanática, hasta el punto que cuando las legiones de Roma entraron encolerizadas por la resistencia fanática de los judíos, quemaron el templo. Y el templo ardió. Y los romanos, para buscar el oro que estaba en el templo, fueron quitando piedra sobre piedra para buscar oro derretido entre una y otra. Y se cumplió en forma matemáticamente precisa lo que Cristo dijo, de cierto te digo, que no quedará piedra sobre piedra, aleluya, en esta construcción que no sea derribada. Y no quedó ni una piedra de recuerdo del templo judío. Así mismo, en esa forma, se cumplirá toda palabra que ha salido por boca del Maestro. Por eso la misma Biblia, Mateo capítulo 24, verso 35, dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán ciertamente. ¡Alabanza a Jehová! Y no quedó piedra sobre piedra, y el templo fue hecho pedazo, como Cristo dijo. Pero también Cristo dijo, todo aquel que cree en mí no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Esas palabras tampoco pasarán. Esas palabras también vendrán en cumplimiento. Y usted que en esta noche cree en Cristo, y crea con profundidad, y crea con sinceridad, y pase aquí al frente, y acepte a Cristo públicamente, y viva para Él, y se mantenga en Él, no morirá, aleluya, tendrá vida eterna, porque así ha dicho el Hijo de Dios Santo. ¡Bendecido Jehová! ¡Gloria a Dios! Promesa del Señor para los creyentes. Y Él como abogado en el cielo. Y vienes tú en esta noche y te convierte a Cristo. Y llegas a Él y le dices, Señor, perdona mis pecados. Y lo haces públicamente. Y el Señor dijo en la palabra, los que me confesaren delante de los hombres, yo los confesaré delante de mi Padre Celestial y delante de los ángeles de Dios. Lucas capítulo 12, verso 8. Llegó la persona aquí y dijo, Señor, perdóname. Yo no me quiero morir en mi pecado. Yo no quiero ir al infierno. Yo no quiero la condenación. Yo no quiero el tormento eterno. Yo quiero salvación. Y en el segundo que viene ahí y confiesa a Cristo esa decisión, te acepto a ti públicamente para que me dejes herencia eterna. En el segundo, Cristo arriba en el cielo. Padre, yo di mi vida por Él. ¡Aleluya! ¡Alabado Jehová! Yo derramé la sangre que limpió sus pecados. Padre, yo pagué el precio por su maldad. Padre, escribo su nombre en el libro del cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Dios! Y como fue verdad que Él pagó el precio, el Padre tiene que decir amén. Y como todavía tiene recuerdo en la palma de las manos, y todavía hay cicatrices ahí, allá arriba tiene que decir amén todo el mundo. Y el Padre lo oye, y los ángeles, dice la Biblia, lo oyen también. Sea bendito el nombre de Dios. Un abogado, el apóstol San Juan, dice en la palabra, alguno ha pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, que es la propiciación para nuestros pecados. Alabanza a Jehová. Ahora Juan no dice que hay una abogada, ni tampoco dice que hay abogaditos menores. Es una mentira del diablo y de los hombres que se lo inventaron. El apóstol, que conocía muy bien, que se recostaba en el pecho del Maestro, que era un discípulo que Jesús amaba entrañablemente, conocía muy bien la palabra y dijo, tenemos un abogado. Tenemos uno que es la propiciación para nuestros pecados. Tenemos uno, aleluya, que si nosotros los pecados, está arriba para interceder por nosotros. Gloria al nombre de Dios. El mismo que dijo, nos quedará piedra sobre piedra de estas construcciones que no sea derribada. Sea bendito el nombre de Dios. Alabanza a Jehová. Y amado amigo, escúchate bien.
Jesús profetizó contra el templo. Y en el año 70 el templo fue hecho pedazos. No se tardaron apenas ni 40 años en cumplirse la profecía que el maestro dio a Israel contra aquel templo que se suponía que fuera casa de Dios. Pero hay una profecía en la Biblia que se va a cumplir. Y se va a cumplir pronto. Y no es contra el templo de Jerusalén. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 10, la Biblia dice: y el día del Señor viene como ladrón, y los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos se disolverán para ser quemados, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más halladas. ¡Aleluya! Eso no es contra el templo, eso es contra esta tierra impía en la que estamos de pie ahora. Y si el templo no quedó piedra sobre piedra, de esta tierra no quedará ni un recuerdo tampoco. Porque el Señor lo dijo claro: los cielos pasarán con gran estruendo. Y dijo, y eso viene como ladrón. Quiere decir que va a sorprender a la mayor parte de la humanidad fuera de posición. Va a sorprender la mayor parte de la humanidad en condiciones trágicas. Y la mayor parte no estarán preparados para escapar de esa tragedia que viene. Los cielos pasarán con gran estruendo. Imagínate cómo esos cielos ardan como estopa y arriba todos los elementos que hay. Los elementos se disolverán para ser quemados. Se disolverá la tierra, se disolverá el hierro, se disolverá el bronce, se disolverá el acero, se disolverán los árboles, se disolverá la gente, se disolverán los edificios, se disolverá todo, porque todo se disolverá para ser quemado, porque la tierra, sus obras no serán más halladas. Bendecido Jehová. Y eso se cumplirá también. Y la mayor parte de la humanidad, y de la gente enemiga de Dios que hay aquí abajo, y de la gente indiferente a las cosas de Dios, se perderán. Porque no quieren hacer lo único que Dios ha ordenado: arrepentirse del pecado, aceptar a Jesucristo y vivir para Él, para escapar del juicio terrible que pronto viene sobre la tierra. Sea bendito el nombre de Dios. Todo va a errar. Pero el Señor nos dio señales sobre este tiempo final para que tuviéramos precavido. Y cuando habló del templo que sería destruido, los discípulos le dijeron: Señor, ¿y cuál será la señal para tu segunda venida y para la consumación del siglo? Y Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Quiere decir que si una señal grande había para este tiempo, es que habría engaño. Que la mayor parte de la humanidad sería engañada. Que la mayor parte de los hombres caerían en un lazo de mentira que baja la tierra. Y el Señor previno en forma solemne: mirad que para ese tiempo del fin, para ese tiempo de mi venida, nadie os engañe. ¡Alabanza a Jehová! Dijo: porque vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiere decir que en el propio nombre del Señor vendrían gente que dirían: soy el Cristo, o soy el profeta, o soy de Dios, o vengo de parte de Dios, y engañarían a multitudes en la tierra. Y el Señor dijo que la señal poderosa, señal terrible de los últimos días del tiempo de su segunda venida. Y Cristo dijo más. Mateo capítulo 24, verso 24, Cristo dijo: y vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán prodigios y cosas estupendas, y engañarán hasta los escogidos, si eso fuera posible. ¡Alabanza a Jehová! Quiere decir que el Señor nos previno que en los últimos días, en el tiempo de su retorno, en el tiempo cuando los juicios de Dios estuvieran a punto de caer, era una época de peligro para toda la humanidad, porque había engaño religioso profundo. Se levantarían multitudes de hombres y mujeres falsos que engañarían a muchos en la tierra y los enviarían hacia, aleluya, la eterna perdición. Si estamos en los últimos días, eso tiene que haber sucedido.
Si estamos en el tiempo del fin, eso tiene que estar en cumplimiento. Si estamos en los días del retorno de Cristo, eso tiene que estar en forma amplia, sucediendo en la tierra. ¿Ha sucedido acaso? Ahora mismo hay en la India un joven de 14 años que dice que es el Señor del universo. Tiene como 35.000 seguidores ya. Y él dice que oyó una voz que le llamó. Y aquella voz le habló y le dijo que en él estaba la divinidad y que él tendría que hacer la obra que hemos en la tierra. Le siguen multitudes y habla y convence a la gente. La Biblia dice que viene un hombre de iniquidad, que viene alguien que se llama el Anticristo, que toda la tierra correrá detrás de él, y que aparecerá en este tiempo y engañará a las multitudes, incluyendo a las grandes naciones, y que en su advenimiento todo prosperará en sus manos, y prometerá paz, y prometerá arreglar este estado de cosas terribles que hay en la actualidad. La India, ¿será el Anticristo que dice la Biblia? Ese no es. Porque yo sé que no es. Ahorita dirás por la palabra porque ese no es. Pero ese es uno de los que Cristo dijo que vendría hablando de parte de Dios y diciendo que a través de él se podía conseguir a Dios y engañaría a muchos. Y muchos caían en el engaño, en el lazo terrible del diablo que usa jóvenes. Y es uno de los falsos cristos, de los falsos profetas, de los falsos siervos usados por el diablo para engañarlo más día. 35.000 o más están detrás de él ahora mismo, perdidos igual que él. Sea bendito el nombre de Dios. Alabanza hacia Dios. Por eso Cristo dijo: mirad que nadie os engañe, que vendrán en mi nombre, que engañarán a muchos. Y para eso son estas campañas, para hablar la palabra de Dios, para traer a realce las mentiras del diablo, para predicar la verdad de Cristo Jesús, nuestro único y exclusivo Salvador, para predicar el mensaje como está en la Biblia, y para orar por los enfermos, para que Dios confirme la palabra predicada con señales, con milagros, como Él prometió, aleluya, y que los que están en la mentira escapen, se salgan, se levanten, aleluya, empiecen a moverse en la luz de aquel que vino del cielo a salvar la humanidad de su pecado. Bendito sea Jehová. Alabanza hacia Dios. Como 35.000 van detrás de él. Pero en Puerto Rico se levantó una mujer y dijo que ella era la única que tenía la exclusividad del Espíritu Santo. Y más de 10.000 seguidores tenía aquí en Puerto Rico. Con una mentira como esa tan diabólica y tan aparentemente necia, más de 10.000 se van detrás de él. Y gente que eran pastores de iglesia se fueron detrás de ellos. Y gente que hablaba en otras lenguas se fueron detrás de ellos. Y gente que eran doctores en medicina y abogados, ingenieros, detrás de esa mujer. Y se murió, se la llevó el diablo. Y está en el infierno ahora mismo. Y lo digo con la autoridad del Espíritu Santo que está en mí, que siento. Está en el infierno ahora mismo. ¡Acasica, carrascura! ¡Aleluya! Siente el impacto de Dios. Está en el infierno ahora mismo. ¡Aleluya! ¡Bendito Jehová! Sin embargo, como el diablo es tan listo, y el diablo es tan sagaz, y es tan mentiroso y tan engañador, ahora se murió, se pudrió, está en el infierno ella. Pero ahora conforme a ellos está en espíritu allí. Ahora es espiritismo. Ahora cayeron en un lazo más profundo todavía. Pero el Señor lo dijo, que vendrían en su nombre y que engañarían hasta los escogidos, si eso fuera posible, y que harían milagros, y harían prodigios, y harían cosas estupendas, pero serían milagros y prodigios del diablo. ¡Alabado a Jehová! ¡Gloria a Dios! Nadie se moleste que Dios me llamó a predicar la verdad. Y me llamó a sacar al real y al descubierto la mentira del diablo. Y si el diablo se enoja, que se enoje.
¡Aleluya! Pero en esta noche aquí hay gente humilde, aquí hay gente sincera, aquí hay gente con hambre de Dios, aquí hay gente que Dios va a salvar, aquí hay gente que Dios quiere, aleluya, para su reino, alabanza a Jehová, gloria a Dios. Y Dios quiere que hablarle la verdad, para que no caigan en el lazo de la mentira, no caigan en el lazo del diablo, alabanza a Dios. Sino que entiende que está aquí en esta noche, que en Dios no hay nada más que una verdad, y esa verdad es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que en la cruz del Calvario, alabanza a Jehová, derramó la sangre que nos limpia de todo pecado. Bendito Dios. Y esa mujer se levantó en Puerto Rico y dijo que ella nada más tenía el Espíritu Santo. Pero mi Biblia, la palabra de Dios que está aquí toda, aquí dice que Cristo prometió a su pueblo que todos los creyentes de Él, todos lavados en su sangre, serían llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso está aquí. ¡Gloria a Dios! Cuando yo me convertí, no recibí el Espíritu Santo de ninguna mujer. Recibí el Espíritu Santo que descendió de arriba del cielo y me llenó desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. ¡Alabanza a Jehová! Y todo el que está aquí que es creyente, que se ha apartado del pecado, que se ha apartado de la maldad, se ha apartado del mundo y de la vanidad y se ha firmado en Cristo, tiene la experiencia de sentir continuamente como ríos de agua viva, el Consolador, que le confirma que usted es un creyente del Evangelio. ¡Alabanza a Jehová! Por eso aquí no hay que nos engañe. El que se deja engañar es porque quiere. Porque ni el muchachito de la India lleno del espíritu del diablo, ni la diosa que se murió en Puerto Rico y se fue para el infierno, ni nadie nos puede engañar, porque Cristo dijo que el Espíritu Santo confirmaría, aleluya, nuestra salvación. Que el Espíritu Santo sería la confirmación de que nosotros teníamos herencia en el cielo. Y Él lo dijo, yo me voy. Ese iba en su cuerpo visible. Pero enviaré un Consolador. El Espíritu Santo que estará con vosotros, dijo, y morará en vosotros. Amén. Por lo tanto, no permita que nadie te engañe. Ni el muchacho de la India, ni la diosa muerta de Puerto Rico. Mi alma te alaba, Jehová. Nadie te puede engañar. Ahora, el Dios de nosotros no está muerto. El Dios de nosotros está vivito. El Dios de nosotros está aquí. Ahora. Aquí está. ¡Gloria a Dios! Si la diosa, ¿por qué no resucitó? Hubiera resucitado si era diosa. Porque los dioses no se mueren. Cristo Emmanuel, Dios con nosotros. Como hombre murió para pagar el precio de tu pecado y el mío. Pero el tercer día se levantó entre los muertos y dijo, aquí estoy otra vez, vivo, resucitado, para dar vida a toda la humanidad. Amén. Gloria sea a Dios. Bendito sea Jehová. Gloria al nombre de Dios. Sencillamente se cumple lo que Cristo profetizó. Lo que Cristo dijo, que vendían falsos cristos, falsas sectas, falsos profetas. Dijo, y vendrán en mi nombre, y harán prodigios, y harán muchas cosas, y a muchos engañarán. Pero si sabemos que tenemos el Cristo verdadero, si tenemos el que murió en la cruz del Calvario, si tenemos el que derramó la sangre, si tenemos el Espíritu Santo que confirma que Cristo está en nosotros, ¿quién puede engañar? ¿Quién puede engañarnos? ¡Alabanza a Jehová! ¡Gloria sea a Dios! Ahora, falsos cristos y falsas sectas, y falsos dioses y falsas diosas, porque estamos en los últimos días. Porque son señales para este tiempo. Son señales que el Señor le dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrá falsedad. ¿Cuándo? Para los tiempos de su venida.
para el tiempo de la consumación del siglo. ¡Aleluya! Ahora en Puerto Rico apareció un profeta y publicó sus edictos en el periódico. Y una revista llena desde la cubierta hasta la parte de atrás. Dice que es el profeta del gobierno celestial. Y que no se salva a nadie aquí abajo que no pasa, a menos que no pase a través de él. El que no vaya a él no se salva. Y dice que todos los que se mueren en todas partes de la tierra, desde el África para acá y la Rusia comunista para acá, por todos lados de la tierra, tienen que venir las almas donde él. Y él es el que las clasifica. Si están oscuras, van para el lago de fuego y azufre. Para ir a ver si no se arrepienta a tiempo. Y si están claras, son miembros del gobierno celestial. Pero como el diablo es listo, pero a veces mete la patita. Que profetiza en su edicto y dice que las profecías apocalípticas todas se cumplen en mayo. Yo dije, yo sabía que el diablo metía la pata en el asunto. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! Cristo lo dijo, mirad que nadie os engañe, porque el que conoce la Biblia sabe que Apocalipsis, capítulo 21, aleluya, cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo, eso después del reinado de Cristo, y faltan más de 1000 años para cumplirse eso todavía. ¡Gloria a Jehová! Así que Apocalipsis no se puede cumplir en mayo, porque faltan 1000 y un poquito más de años para que la ciudad del cielo descienda aquí abajo de la tierra. ¡Gloria a Jehová! Con todo y eso, ¿cuántos miles habrá corrido atrás de él ahora mismo? ¿Y por qué? Porque se cumple la Biblia, que la palabra dice que por cuanto muchos se negaron a creer en la verdad de Dios, Dios permite que crean en la mentira. Y ese es el peligro en el cual está todo el que está aquí en esta noche que está perdido. Todo el que está aquí en esta noche que está en pecado está en ese peligro. Que si en esta noche te predicamos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, te predicamos a aquel que murió en la cruz, te predicamos a aquel que derramó la sangre por tu pecado, y tú no crees, y tú no lo aceptas, caes en el peligro de caer en doctrina de error. Estarás en el peligro de irte detrás de un falso profeta, de irte detrás de un falso Cristo, de una falsa secta y perderte por la eternidad. Sea bendito el nombre de Dios. Pero el muchacho de la India no es el anticristo grande que viene, porque mi Biblia no dice que es de la India. El profeta del gobierno celestial de Puerto Rico tampoco es el anticristo, porque el anticristo no va a salir de Puerto Rico. Gracias a Dios que no nos dieron ese honor a nosotros. ¡Gloria a Jehová! La diosa muerte de Puerto Rico, menos, porque el anticristo es varón, no es mujer. Sea bendito el nombre de Dios. ¡Alabanza hacia Dios! Hay un hombre en Siria ahora mismo que dicen que tiene ya como 1 millón de seguidores. Como 1 millón. Mucho más que el jovencito de la India. Pero no es un jovencito, es un hombre. Un hombre bien adulto ya. Conforme dicen como de 30 años de edad. Y tiene un castillo en el desierto de Siria que nadie sabe cómo se construyó porque apareció de la noche a la mañana. Y el poder que tiene satánico, diablo con cara de gente, es tan grande que cuando la gente se acerca a él, la mayor parte de ellos caen de rodillas y tienen que adorarlo. Le llaman el príncipe, tiene su palacio ahí. Y cuenta con un grupo de ministros de Miami. Oyeron sobre esa historia increíble de ese hombre, de un poder sobrenatural ahí en Siria, y se fueron a averiguar para allá. Hermano, escucha esto bien. No hay cosa más triste que un cristiano entrometido. ¿Entienden bien los hermanos? Que parece una broma, pero es bien serio. Montones de cristianos tienen la mala costumbre de meter la
curioso, averiguar lo que está pasando allí y voy fuera de la voluntad de Dios, puedo perder hasta la salvación. Porque la Biblia dice que los dirigidos por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Te alaba, Jesús. Alabanza a tu nombre, Jesús. ¡Alabado Jehová! Mi alma te alaba. ¡Poder de Dios! ¡Alabanza a Jehová! ¡Gloria a Dios! Cuando yo me encerré en el ayuno, el Señor me mostró varias cosas que son errores elementales en el pueblo de Dios, que Dios me los irá dando los mensajes gradualmente, pero cada vez que yo traiga uno, el Espíritu de Dios caerá y dará impacto y confirmará que estoy hablando de parte de aquel de arriba. Cuídense los hermanos. Hay hermanos que les gusta jugar con los gatitos, están jugando con un animal que tiene un diablo adentro. Puede ser muy cariñosito, el diablo es cariñoso de vez en cuando le conviene. Cuando te descuida te va a arañar la cara cualquier rato. Sea bendito el nombre de Dios. Y aquel hombre terrible eran dos leopardos los que llevaban al lado. Y los ministros se despidieron y partieron de los automóviles, estaban locos por volar de allí. Y cuando los automóviles se movieron hacia adelante, ellos todos iban mirando para atrás, por si acaso. Y dice que de pronto, mirando hacia atrás, vieron cuando el príncipe se desapareció. Y los dos leopardos corrieron hacia el palacio. Y cuando ellos miraron fijamente, vieron que en medio de los leopardos no iba el hombre, iba un leopardo negro que corría entre ellos. ¡Alabanza hacia Dios! ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! ¡Bendecido Jehová! Cuando nombré el joven de la India, que tiene 35.000 seguidores, dije, ese no es el anticristo. No viene de la India. Cuando nombré a la diosa y se murió aquí en Puerto Rico, esa no es. Ese es más fácil porque el anticristo es varón. Pero cuando nombré ese profeta del gobierno celestial, dije, ese no es, porque no es de Puerto Rico tampoco el anticristo. Pero ese hombre que nombré ahora puede ser el anticristo. Yo no estoy diciendo que es. Porque hay gente que entiende mal, aunque uno lo hable claro, por si acaso. Sí, hay gente que padecen de los oídos en el pueblo de Dios. Que usted le dice las cosas clarito y salen de aquí. El hermano Gille fue y dijo que el anticristo era el hombre de Siria. Mentira del diablo, yo no he dicho eso. Yo he dicho que ese hombre sí puede ser el anticristo. Y digo que todas las señales que la Biblia muestra sobre ese hombre se parecen mucho a ese individuo. Y lo más grande es que él está en Siria y es un sirio. Y eso sí, que hace posible que él sea el anticristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de dónde va a salir el anticristo. Y aquí la mayor parte no lo saben, pero lo van a saber ahora. El profeta Daniel, capítulo 8, verso 8 y verso 9, dice que en esos días antiguos de los imperios mundiales aparecería un macho cabrío de una fuerza sobrenatural. Y la misma Biblia dice, Daniel capítulo 8 y verso 21, que se refiere al imperio de Grecia. No es que yo lo interpreto, no es que la Biblia lo dice, que ese macho cabrío es el imperio de Grecia. Y la palabra dice que ese imperio perdería su fuerza y se dividiría en 4 reinos. 4. Eso estaba en la Biblia antes de suceder y sucedió exactamente. Y cualquier estudiante de la escuela superior sabe que el imperio de Grecia se dividió en 4 reinos. Cuando Alejandro el Magno se murió. ¿Cuáles 4 reinos? Tracia, Macedonia, Egipto y Siria. En 4. Inmediatamente Daniel capítulo 8 y verso 9 dice que el anticristo saldría de uno de esos 4 reinos en los cuales se dividió Grecia. Quiere decir que si el anticristo no sale de Egipto, sale de Macedonia, de Tracia o de Siria. Y el hombre del cual estamos hablando es un sirio. Está en el desierto de Siria ahora mismo. ¡Alabanza, Jehová! ¡Poder de Dios! ¡Aleluya!
Por eso yo no estoy diciendo que ese es el anticristo, pero estoy diciendo que ese puede ser el anticristo y viene de un lugar que es uno de los sitios donde la Biblia dice que saldrá ese hombre. Y más todavía, todas las señales que se manifestarán en el anticristo están aparentemente en ese hombre. Y hay algo gigante ahí, que dicen específicamente que él nació cuando una nube negra vino sobre su mamá y ella quedó encinta. Estamos en los últimos días. Cada amigo que está aquí entienda, el diablo no está jugando a la religión, el diablo está jugando a matar la mayor parte de la humanidad. Cada amigo que está aquí ahora entienda que lo que viene sobre este mundo es terrible y que el hombre que va a tomar las riendas de los gobiernos no es cualquier cosa, es un hombre al cual el diablo le pasará la plenitud de su poder. O sea, el diablo que siempre ha tratado de imitar a Dios, el diablo que siempre ha tratado de superar y de igualar a Dios, va a hacer algo que Dios hizo. Cuando Dios envió a Cristo, le dio la plenitud de su poder a Cristo Jesús para salvar la humanidad de su pecado y para sanarlo, aleluya, de toda enfermedad. Alabanza a Jehová. Y está en la Biblia. Cristo dijo, a mí me ha sido dado todo por el Padre. Y Cristo dijo que le había sido dado pleno poder en el cielo y sobre la tierra. Y el apóstol Pablo, que conocía muy bien todo eso, dijo, si estamos en Cristo, estamos completos, no nos falta nada. ¡Gloria a Jehová! ¡Aleluya! Quiere decir que el que tiene a Cristo aquí, en esta noche, no tiene que temer lo que venga sobre los gobiernos. No tiene que temerle, aleluya, a los terremotos. No tiene que temerle al anticristo. No tiene que temerle al diablo. No tiene que temerle a lo temporal. No tiene que temerle a nada. Porque el que tiene a Cristo tiene la plenitud del Dios de arriba. ¡Alabanza a Jehová! ¡Santo! ¡Vive Jesús! Por lo tanto, el único problema que tiene todo el que está aquí en esta noche es asegurarse que usted tenga a Cristo. Si tiene a Cristo, no se preocupe que haya 35,000 detrás del nene de la India. No se preocupe que haya más de 10,000 en Puerto Rico adorando una muerta ahora mismo. No se preocupe que el profeta del gobierno celestial diga que hay que pasar por sus manos. En manos de Satanás está él. No se preocupe que el de la Siria, el príncipe, y por si acaso alguien no lo sabe, cuando la Biblia en Daniel capítulo 9 habla del anticristo, habla de un príncipe que vendrá. Y al hombre se decide, le llaman el príncipe. Todavía yo no he dicho que sea el anticristo. Pero ese puede ser el hombre. Y ahora mismo, en las Naciones Unidas, los grandes hombres de las naciones, las inteligencias grandes que están ahí, están diciendo que lo único que resuelve la situación actual de la tierra es que se levante un hombre que tome las riendas de todas las naciones y tome la economía de todas las naciones y tome el sistema monetario de todas las naciones, aleluya, para que resuelva el problema de amenaza de guerra, el problema de hambre, el problema de enfermedades y todo lo que hay contra esta tierra ahora. Y ellos tienen los ojos puestos en cuál hombre es el que va a aparecer. Está ahora esperando el minuto de él. Y de los falsos cristos que el Señor dijo que vendría, ese es el hombre grande que se aproxima, que va a engañar a los Estados Unidos, va a engañar a Rusia, va a engañar a todo el mundo. Y todo el mundo gritará paz y seguridad, prosperidad. Pero mi Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, cuando ese hombre venga, tome rienda, paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente y no podrán escapar. ¡Alabanza a Jehová! Por eso nadie espere a que el anticristo aparezca, nadie espere a que tome el trono en las Naciones Unidas, nadie espere a que tome las riendas de los gobiernos, nadie espere a que establezca un sistema monetario mundial, porque entonces habrá paz y seguridad y la destrucción terrible de Jehová vendrá sobre el pueblo. ¡Alabado a Jehová! No esperes más, ahora es el momento tuyo, ahora es el momento de Dios,
para ti. Cristo está aquí. Aleluya. El Cristo de la gloria. El Rey del cielo está en nuestros medios. Arrepiéntete y conviértete a Jesús y sálvate. Bendecido sea Dios. Porque dice la Biblia, no hay salvación en ningún otro. Debajo del cielo no nos ha sido dado ningún otro nombre para salvación de la humanidad, sino el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro nombre, sino un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, nuestro amado Redentor. Que quiera salvarse tiene que venir a Cristo. Que quiera salvarse tiene que lavarse en la sangre de Cristo. El que quiera salvarse tiene que aceptar a Cristo públicamente. El que quiera salvarse tiene que apartarse de su religión muerta, de su religión mundana, de su religión de idolatría, de su religión de hechicería, de su religión de mentira, convertirse a Cristo, aleluya, y afirmarse en una iglesia cristiana. Una iglesia donde solamente Cristo Jesús es el nombre sobre el cual se cimente toda doctrina. Gloria al nombre de Jesús. Alabanza sea Dios. Pero algo dijo el Señor que tenemos que abrir los ojos bien abiertos. Dijo, y vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán prodigios y cosas tan asombrosas que engañarán hasta los escogidos si eso fuera posible. Y el hombre de Siria hizo descender el fuego del cielo como Elías. Y partió el Jordán, como se partió el Jordán a la orden de Josué. Quiere decir que ese hombre tenía un poder sobrenatural increíble. Y le discernió todos los pensamientos a los ministros. Quiere decir que había algo dentro de él sobrenatural. Cualquiera que haya un lazo como ese. Porque hoy en día hay gente aquí en Puerto Rico que van a cualquier casa, van a cualquier sitio, y de que haga una pequeña señal ya lo creen seguido en el asunto. De que llamen a un muerto, mira Juana, ven acá, y aparezca Juana y hable por boca de un mentiroso ahí, diga dos cosas, ya se convirtieron en el espiritismo. Una basura como esa. Ahora imagínate cuando venga un hombre y le haga descender fuego del cielo y corte las aguas de los ríos. Se convierten a él por millares aquí abajo en la tierra. Pero Cristo lo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán aún en mi nombre y harán prodigios, harán milagros y engañarán hasta los escogidos, si eso fuera posible. Por lo tanto, cada persona aquí, entiende esto claro. ¿Cómo usted sabe si un milagro es de Dios o es del diablo? Porque si un experto hay imitando a Dios es el diablo. Y el diablo imita todo lo de Dios. Y trata de igualarse a Dios en todo sentido. Y cuando Moisés entró delante del faraón y tiró la vara por tierra, y la vara se volvió una culebra, y la culebra se volvió, el faraón se quedó asombrado, los magos tiraron las varas y también se volvieron serpientes. Y multitud de los milagros que Moisés obró por el poder de Dios, los magos con el poder del diablo también los hicieron. Ahora, ¿cómo usted sabe cuando un milagro es de Dios o un milagro es del diablo? Porque lo más que se hacen aquí abajo en la tierra son milagros ahora en estos últimos días. Para que un milagro sea de Dios, usted tiene que enterarse con cuidado qué doctrina está respaldando ese milagro. Porque si el milagro es de Dios, solamente puede ser obrado en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, santo, que tiene todo el poder de Dios viviente. ¡Gloria a Jehová! ¡Aleluya! Mirad que nadie os engañe. Si el milagro es de Dios, tiene un solo propósito. Escúchalo bien. Traer salvación a las almas. Traer arrepentimiento a los que vean el milagro, para que se aparten del pecado, se conviertan a Cristo, sean lavados en la sangre de Cristo, sean llenos del Espíritu Santo y escapen de la condenación. ¡Alabanza a Jehová!
¡Gloria sea Dios! Cuando el diablo hace milagros, nunca los hace para traer arrepentimiento a la sala. Porque el diablo le gusta ostentar. Y el diablo hace un milagro para ostentar su poder, para engañar a la humanidad. Y cuando usted va a un sitio para que lo sanen, y vienen y le dan un sobito, o hacen 4 o 5 oraciones, y le quitaron un dolor que usted tenía aquí, usted dice, qué bueno, Dios me sanó, y se van dando. Y esa persona que le dio el sobito, o le quitó el dolor del estómago, no le dice nada más, ese es un siervo del mismo diablo. Porque el siervo de Dios, inmediatamente que ore por usted, usted se sane, le va a decir a usted, apártese del pecado, conviértase a Jesucristo, sea limpio en la sangre de Cristo, sálvese, que Cristo tiene vida para su alma. ¡Amén! ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Los hechiceros tienen poder de Satanás. Los que claman por los espíritus de los muertos tienen poder del diablo. Y el diablo, como es un engañador, le quita un dolor a cualquiera con gusto, con tal de engañar y arrebatar el alma. Porque el diablo sabe muy bien que si usted se deja sanar por un hechicero y después cree en esa doctrina y se va a ir a reunirse con ellos y a clamar por los muertos, el diablo sabe que eres el dueño de su alma. Que cuando usted se muera, se le va a aparecer, se le va a reír en la cara y le va a decir, te dejaste engañar, me pertenece, eres mío. Y te arrebatará el alma para la condenación. Por lo tanto, no creas en ninguna clase de milagro, a menos que el milagro no sea obrado en el nombre de Jesucristo, para gloria del Dios del cielo, y para traerte a ti al arrepentimiento. Amén. Aquí en la campaña, en el poco que va de campaña, no hemos visto uno, hemos visto docenas y docenas de milagros. Pero cada vez que hay un milagro, ¿qué decimos? ¿Quién fue? Cristo nada más. Amén. Inmediatamente decimos que Cristo salva, arrepiéntase, conviértase a Él. Usted no tendrá excusa y se pierde viendo esos milagros, porque Cristo lo hace para que usted se convierta a Él, sea lavado en su sangre, se salve, se salve. Gloria a Jehová. Y nunca, ningún milagro de Dios, por grande sea un paralítico que salte y corre, un ciego que vea, no importa lo que sea, nunca ningún siervo de Dios le da más importancia al milagro físico que a la salvación del alma. Y por grande Dios lo haga, el siervo de Dios siempre dice, eso es para que usted crea, se arrepiente, se convierta a Jesucristo y se salve y escape del infierno. Por lo tanto, cuando hay un milagro, usted sabe inmediatamente si es de Dios o no. Por allá en Europa hay estatuas que lloran. Pobrecita, tan triste. Y la gente va y cogen hasta las lágrimas y se las pasan en las partes enfermas del cuerpo. Son lágrimas santas, mentira del diablo. Porque la Biblia dice, no te harás imagen ni escultura alguna, ni adorarás estatuas, ni adorarás ninguna de esas cosas. Si las estatuas lloran es porque el diablo está llorando ahí dentro para engañar a la humanidad. O algún hombre ladrón le puso agua por dentro para engañar a la gente y robarle el dinero. Personas de Dios. Pero cuando las estatuas lloran, no hay nadie allí que predica a Jesucristo y dice, están llorando porque usted está en pecado y usted tiene que arrepentirse y convertirse a Cristo. Eso no lo dice nadie. Y eso que son instrumentos de Satanás para engañar a la humanidad. En algunos lugares se han presentado apariciones y la gente las han visto, yo sé que las han visto y han hablado, seguro que han hablado, y en esas apariciones, algunas de esas apariciones han dicho, yo soy María, yo soy la Virgen María. Qué diablo mentiroso y ladrón. Mira, amigo, escucha esto claro, si alguien murió santa y limpia fue María, la madre de mi Jesús. Como murió limpia y murió santa y murió lavada por la sangre de Jesucristo, no está en todo esto ahora mismo.
está en el tercer cielo, más allá del sol y de las estrellas. Está en el paraíso de Dios. Y mi Biblia católica enseña que los que están en el paraíso están en descanso. Y están vestidos de blanco. Y esta Biblia dice que no regresarán para aquí abajo hasta que no ocurra la primera resurrección. ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! Y como la palabra de Dios es verdad, que aquí no hay mentira ninguna, que la Biblia lo dice clarito, que Cristo fue el primero resucitado entre los muertos, y que los demás que murieron en Cristo resucitarán en su segunda venida. Después de Cristo no ha resucitado nadie todavía, porque en la segunda venida es que va a resucitar María, y Pedro, y Juan, y Santiago, y Esteban. ¡Gloria a Jehová! El hombre que diga que María resucitó es un mentiroso y un siervo de Satanás, sé quién sea. Porque mi Biblia dice que Cristo resucitó primero y los demás todos resucitarán en su segunda venida. ¿No ha venido el Señor todavía? Está a punto de manifestarse su segunda venida. Y en esa segunda venida resucitará María, porque murió santa. Y Pedro, y Santiago, y Juan, y Esteban, porque murieron limpios en la sangre de Cristo. Resucitarán. Pero en ningún momento, ninguno de esos que murieron, que están en espíritu en el paraíso, se pasea por aquí abajo por los aires ni por ningún sitio. Ahora, la Biblia sí dice que los aires están infestados de espíritus malignos. Y la Biblia sí dice que el diablo se puede manifestar en forma de hombre, en forma de animal, en forma de mujer. Escúchalo bien, en forma de mujer. Escúchalo otra vez por si acaso están medio sordos. En forma de mujer. Y hasta en forma de ángel de luz, para engañar a los ignorantes que no conocen la palabra de Dios. Quiere decir que cuando allá en cierto lugar se apareció una figura de mujer y dijo, soy María, era el diablo cogiendo la figura de la mujer para engañar a la humanidad. En ningún momento dijo, arrepiéntase y conviértase en Cristo. Eso no lo dijo. Mandó a la gente a rezar rosarios. No se ofende a nadie conmigo, que te estoy hablando en el amor de Dios, y te estoy hablando con mi corazón puesto en lo que digo, porque yo quiero que usted salve. Yo quiero que tú te salves. Y el dolor más grande que siente mi corazón es que haya hombres y mujeres aquí engañados por el diablo, por religiones muertas, por hombres mentirosos, como estaba yo en una época, engañado por ellos también. ¡Aleluya! ¡Alabanza a Jehová! Mira, amigo querido, si no hubiera sido por esta Biblia católica, al infierno me hubiera ido yo. Y se apareció aquella mujer y dijo, soy María. Era el diablo. Mira, si hubiera sido María, una mujer tan honesta como María, tan sincera y tan honrada, le hubiera gritado a la humanidad, arrepiéntanse, conviértanse a Cristo, apártense del pecado, que Él murió por ustedes en la cruz y solamente Él fue salvar. Eso hubiera hecho María. ¡Gloria a Jehová! Eso hubiera hecho ella. Porque en las bodas de Caná, eso fue lo que María hizo. Que cuando la gente vinieron no hay vino, María dijo, todo lo que Él diga, hacedlo. Hacer todo lo que Él diga. Él es el que sabe. Ese es el que manda. Ese es el jefe. ¡Aleluya! Ese es el que tiene el poder. ¡Gloria a Dios! Pero el diablo mentiroso cogió figura de mujer y dijo, aquí está María. Y María descansando y paseando por las calles de oro arriba del cielo más contenta. Y vais a rezar el rosario todo el mundo. Mire, si alguno de ustedes me encuentra, el rosario es aquí en la Biblia católica, se la regalo y no predico más el evangelio. Y si alguno no lo sabía, sépalo ahora. Que en el 1200, siglo XIII, hubo un hombre que se llamaba Santo Domingo, que dice que tuvo una visión y se le presentó a María y le dijo que rezara el rosario. Y le puso 150 cuentas, como 150 salmos tiene la Biblia.
Y aquí el infeliz se dejó engañar de Satanás. Se dejó engañar porque Cristo cuando enseñó a orar, dijo, cuando oréis, no caigáis en vanas repeticiones. Y el diablo vino por lo contrario. Si Santo Domingo conoce la Biblia, Santo Domingo le hubiera dicho al diablo, mira mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesucristo, que Cristo dijo que orara a él. Ahora salga. ¡Gloria a Jehová! Pero Santo Domingo, como muchos religiosos descuidados aquí abajo, no conocía la palabra de Dios. Y el diablo lo usó como instrumento para inventar una forma nueva, distinta, contraria a la palabra de Dios. Y óyelo bien, y búscalo en la historia de la religión. En el siglo XIII vino esa nueva modalidad de hablar, de repetir de memoria, porque tampoco era hablado, era de memoria. Pero el Cristo de nosotros nos enseñó a orar, y los apóstoles oraron, y los creyentes de la primera iglesia oraron, y ninguno de ellos nunca rezó, porque ellos no eran autómatas, ellos eran hombres que tenían mente, tenían entendimiento, y sabían hablar con su Dios, y eran amigos de Dios, y como tenían amistad con Dios, y tenían confianza con Dios, hablaban con Dios, hablaban con el Señor cara a cara, como un amigo habla con el otro amigo. ¡Alabanza a Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Pueblo, despiértate! ¡Que Cristo viene pronto! ¡Despierta, pueblo! ¡Que muchos vendrían en su nombre y engañarían a la humanidad! Y le robarían a la humanidad la oportunidad de salvarse por la fe sencilla, la fe sublime, la fe maravillosa en un Redentor que en la cruz del Calvario nos compró para el Dios del cielo. Entiéndalo cada amigo. En la salvación del alma no hay complicaciones en ninguna clase, ni hay complejidad, ni hay dificultades, ni hay enredo, ni hay ritos, ni hay nada que el hombre aquí se ha inventado. No, es una fe sencilla. Que tú vienes a Jesucristo con sencillez de corazón. Perdóname, Jesús, que he pecado contra Dios. Perdóname tú que derramaste la sangre por mí en la cruz. Instantáneamente el Señor te perdona. Y tú empiezas a vivir para Él. Y a leer su palabra para ver lo que le agrada a Él. Y cuando vienes a vivir para Él, Él te llena del Espíritu Santo y ríos de agua viva corren por todo tu ser. Y cuando ese Espíritu Santo corre como corriente, tú sabes que has encontrado a Cristo, el Hijo de Dios. ¡Amén! ¡Alabanza a Jehová! ¡Gloria a Dios! Mirad que nadie os engañe. Son las palabras solemnes de Jesús para este tiempo del fin. Y como hay tanto engaño, es tiempo que los que Dios nos llama nos paremos firmes y le digamos a la humanidad lo que es de Dios, lo que es del diablo, cara a cara, para que cada cual que sea responsable se salga del engaño, se salga del lazo del engaño, se convierta a Cristo y se salve, se salve. Y el siervo de Dios que lo predique la verdad y predique contra la mentira y contra el engaño, será responsable de las almas que se pierdan del predique. Y la sangre de ellos caerá sobre usted. Pero sobre mí no va a caer la sangre de nadie. Porque yo voy a predicar la verdad aunque reviente el diablo. Y voy a predicar contra la mentira y contra la idolatría y contra la hechicería y con todas las religiones muertas y mundanas. Porque Dios va a mostrar que lo haga. Porque la religión es más mundana y en las religiones más muertas hay gente humilde y sincera que si se le predica la verdad, se le predica con la palabra y con la misma vida de ellos, se convierten y se salvan. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Jehová! Olvídate, amigo, de la tradición de papá y mamá. En cuestión de salvación, tu compromiso no es con papá y mamá. Tu compromiso con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Olvídate de la religión de mis antepasados y del compromiso con tal o cual iglesia. Tu compromiso es con aquel que murió por ti, derramando sangre y que te limpia de todo pecado. Ese es el que salva. Con ese es que tienes que comprometerte. Con ese es que tienes que hacer un pacto de vida eterna. ¡Amén! ¡Gloria a Dios!
Bendito sea el Señor. Entienda cada cual bien claro que estamos en los últimos días. Falsos cristos, falsas sectas, falsos profetas, doctrinas de engaño y de error, en tanta cantidad que se asombra cualquiera. Ya el diablo no encuentra qué más inventarse.